Placer reencontrarnos. Esta es la entrevista del Canal 25. Les saluda Manuel Acevedo desde Santiago para todo el país. Cuento con la grata presencia en la mesa de la entrevista del sacerdote Rainel Vázquez. Él es vicario de la parroquial de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor y también vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago. Padre, qué placer tenerle nuevamente. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo se siente? Muy bien, por la gracia de Dios. Estamos en Semana Santa. Es bueno hacer una reflexión, pero es importante decir a los católicos, a los que no son católicos, cuándo inicia la Semana Santa. Bien, antes de hablar de Semana Santa es bueno contextualizarla del por qué se celebra. Entonces, antes de hablar de Semana Santa quiero contextualizarla. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, y en este caso católicos, hay dos grandes acontecimientos en la vida de Jesucristo que son de suma importancia para nosotros. Primero, su nacimiento y segundo, su resurrección. Entonces, la Iglesia, para celebrar esos dos grandes acontecimientos, tiene un tiempo de preparación. El primero se llama el Adviento, que nos prepara para celebrar la Navidad. Y el segundo para celebrar la resurrección del Señor, es decir, la Pascua, el paso de la muerte a la vida, tenemos el tiempo de Cuaresma. Entonces, el tiempo de Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, donde ese día se nos impone la ceniza en la frente, pero también se nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. Eso es fundamental durante esta preparación del tiempo de Cuaresma. Cuando ya la Cuaresma está llegando a su final, que vamos a meditar de lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para luego celebrar su resurrección, la Iglesia tiene lo que es la Semana Mayor, como se suele llamar también, o Semana Santa, donde se reflexiona de los últimos momentos de Jesucristo antes de ser condenado a muerte. Se nos invita a nosotros a hacer una reflexión profunda sobre nuestra vida y así esto propiciar una conversión. Entonces, la Semana Santa comienza desde el Domingo de Ramos. Desde ese domingo comienza la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Hosanna, con las palmas y que la gente va, y bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces ahí comienza la Semana Santa. Termina el jueves, porque el jueves santo comienza lo que se llama el triduo pascual, que es como el punto medio entre lo que es la Cuaresma y el tiempo de Pascua. Entonces, el jueves santo, entonces, en la mañana aquí en Santiago, pues celebramos lo que se llama la misa crismal, que es la misa del arzobispo junto a los obispos auxiliares, más su clero, es decir, todos los sacerdotes, simbolizando esa comunión que hay, pero también recordando la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, que debe ser ese sentido de comunión. Nosotros, los presbíteros, que estamos en comunión con nuestro arzobispo. ¿Ustedes hacen ahí una especie de renovación? Sí, se renuevan las promesas sacerdotales, se renuevan, pero también ahí se bendicen los óleos. ¿Qué significa? Los óleos, es decir, el santo crisma, para lo que es la crismación en el momento de la confirmación, pero también para los que van a ser ordenados sacerdotes, que se le unge la mano y la cabeza, y si hubiese en ese caso, durante ese año, ordenación también de algún obispo, pues también el santo crisma. También se bendicen los óleos para los catecúmenos, es decir, para aquellos que van a ser bautizados, que se le unge también. Se le unge en el pecho. El santo crisma a los bautizados se le unge en la cabeza. Entonces, también está el óleo para los enfermos, que es para administrar el sacramento de la unción para los enfermos, como habla la carta de Santiago en su capítulo 5, que dice, si hay alguien enfermo en la familia, llamen a los presbíteros de la iglesia para que oren por el enfermo después de ungirlo. Entonces, se bendicen esos tres óleos. Esa misa, Padre, ¿a qué hora se desarrolla? Aquí, ¿Tiene una hora establecida? Aquí en Santiago sí.
a las 9 de la mañana. ¿Se desarrolla en toda como diócesis? Lo que pasa, o cada arquidiócesis? diócesis la pone de acuerdo a su necesidad, porque hay diócesis que la hacen otro día, pero generalmente por su realidad pastoral. Hay diócesis hay lugares que son muy lejos, entonces la celebran otro día. Ese Pero es el jueves. el jueves en la mañana, mañana. aquí en Santiago la celebramos así. Entonces ya tarde, noche, Entonces, ¿qué va? el jueves en la tarde o en la noche, entonces se celebra la Cena del Señor, que es cuando Jesús instituyó la Eucaristía, cuando Jesucristo celebró lo que se llama la Santa Cena, reunió a sus apóstoles y ahí instituyó la Eucaristía. Pero también en ese momento la Iglesia dice, instituyó el sacerdocio, cuando le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Entonces, por eso en la noche está el lavatorio de los pies y todo eso que significa el servicio que tenemos que dar los cristianos. Es decir, cuando lavamos los pies a otro, pues nos estamos haciendo servidor de los demás. Y ya lo dice Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Que es un bonito momento para preguntarnos, ¿estoy yo siendo una persona de servicio en mi familia, en mi comunidad, en la iglesia? El servicio es fundamental para una persona que se considere cristiano y que sea cristiano de verdad. Lo que es el servicio y la conversión van de la mano. ¿Ustedes en qué momento usa la iglesia que usa los paños morados que tapa el Cristo? Sí. ¿A partir de cuándo? Sí, lo ideal es a partir del 5º domingo de Cuaresma que se haga eso, se tapan las imágenes, pero mucho de lo que hacemos por práctica religiosa es que se hace el jueves después de la Cena del Señor, el jueves santo se hace, pero no se tapan las imágenes del Vía Crucis. Esas se dejan para que la gente medite sobre la pasión y muerte de nuestro Salvador. Concluida esta misa, es el jueves que la gente se queda horas en la iglesia velando, ¿se llama? Sí, sí, lo que es la adoración al Santísimo. Okay. Es decir, cuando se termina la misa de la Cena del Señor, es costumbre y es práctica religiosa ya nuestra, de poner el Santísimo en un lugar bien decoradito, bien bonito, sí, para propiciar lo que es la devoción a la adoración a Jesús presente y real en la Eucaristía. Recordemos que el mismo Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesucristo no dijo esto es apariencia o esto es símbolo, no. Jesucristo está presente y real en la Eucaristía. Lo dijo Él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, es costumbre ya de nuestros fieles preparar lo que se llama un monumento. Sí, el monumento. Decoran bien bonito ese lugar para estar en adoración al Señor que Jesús. Mucha gente decide visitarlos. Sí, sí. Entonces, en la catedral, por ejemplo, después de la misa de la Cena del Señor, vamos a tener adoración a Jesús en la Eucaristía hasta la medianoche. En la medianoche se cierra la catedral y se va a abrir a las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada, para seguir en adoración con el Señor. Ya hay un grupo de fieles que se han organizado para estar adorando a Jesús sacramentado. Pero también hay personas que visitan las 7 iglesias para adorar. 7, ¿por qué 7? Sí, el Apocalipsis habla de 7 iglesias, okay, pero también las personas lo que hacen es que meditan sobre 7 lugares que Jesús visitó, visitó antes de ser crucificado. Algunos también suelen hablar de las 7 palabras, pero la devoción ha sido de los 7 últimos lugares que Jesús estuvo antes de ser crucificado. ¿Eso tiene que ver con el sermón? No, las 7 palabras sí, con el asunto de que se celebran las 7 palabras, ya el viernes a eso de las 2 de la tarde es costumbre en nuestro país transmitir las 7 palabras que se hace desde la Catedral de Santo Domingo. También algunas parroquias hacen su reflexión de las 7 palabras el viernes santo, que son las 7 últimas palabras de Jesús antes de morir. Pero lo de las 7 iglesias, los 7 monumentos, es para adorar a Jesús y recordar esas 7 paradas, si así se puede decir, de Jesús
antes de morir en la cruz. El viernes entonces tienen una misa, el Viernes Santo. Muy buena pregunta. El Viernes Santo no se celebra misa. Lo que se hace es que de la consagración de la misa del Jueves Santo se reserva suficiente hostia, porque al otro día no hay consagración, es decir, no se celebra misa, lo que se celebra es los oficios religiosos. Para que la gente sencilla entienda, se celebra la palabra. Okay. Aunque preside el arzobispo, aunque preside el sacerdote, no se consagra, sino que se consume la Eucaristía consagrada del día anterior, del Jueves Santo. Entonces, porque los Viernes Santos no se celebra la misa. Ahí es que está incluido, Padre, uno de esos días que ustedes bendicen o que la gente lleva agua y unas velas. Eso es la vigilia pascual. Pero antes, ¿está dentro de la semana? ¿O sí, dentro de la semana. Ahí vamos allá cuando hablemos del sábado. Okay. El Viernes Santo, entonces, en la catedral es costumbre que después que se celebran los oficios religiosos de las 3 de la tarde, donde se medita sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, de hecho se lee la pasión completa y se medita. Después que meditamos eso y que el obispo pues ya finaliza los oficios religiosos, se hace a las 3 de la tarde, luego de ahí entonces tenemos el Santo Entierro, que es la procesión que sale desde la catedral aquí en Santiago, con Jesús muerto, depositado en una urna. Entonces se va llevando por la calle del Sol, se sube hasta la iglesia de la Altagracia, se pasa por el frente de la Altagracia y se baja a la catedral por la 16 de agosto. Y ahí, luego en el parqueo de la catedral, el arzobispo pues ahí da algunas palabras de orientación de cómo vivir ya lo que es el acontecimiento de la muerte de nuestro Salvador. Y se nos motiva a tener la esperanza de que el que murió injustamente resucitará. Y ahí entonces se nos da ese mensaje final de esperanza, de que aunque el pecado, la amargura, el sufrimiento fue muy fuerte para Jesús, no todo termina ahí, sino en la triunfante resurrección de nuestro Salvador. Entonces, a partir de ahí se está en silencio. Por eso el sábado decimos, estamos en silencio junto al sepulcro, junto a María. Y ya el sábado en la noche celebramos la vigilia pascual. Ahí es que se bendice el fuego, se lleva la vela en esa vigilia, simbolizando que hemos pasado de las tinieblas del pecado a la luz de la gracia de Dios. O sea, ese simbolismo es muy bonito. El pecado nos trae oscuridad, nos trae tinieblas a nuestra vida. En cambio, Cristo, la luz del mundo, con su triunfante resurrección, ilumina nuestras vidas. Y eso es lo que queremos. Entonces, se bendice el agua bendita. Si hay catecúmenos, se bautizan los catecúmenos ese día. Y el agua bendita nos recuerda que un día recibimos la vida cristiana a través de las aguas santas del bautismo. Por eso se bendice el agua, muchos feligreses se llevan el agua bendita, porque así como un día fuimos consagrados al Señor por esas aguas benditas, queremos también que nuestros hogares, nuestros lugares estén bendecidos también. En esos días, Padre, ¿no se hace bautizo? Quiero decir, si alguien quiere llevar un niño, ¿no se producen confesiones esos días? Sí, mire qué bueno que me preguntes eso, porque es costumbre en catedral, hablo de la catedral porque es la experiencia pastoral que estoy teniendo actualmente. En catedral, el Viernes Santo, nos sentamos a las 7 de la mañana a confesar hasta el mediodía, incluyendo el arzobispo también se sienta y un equipo de sacerdotes. El Viernes Santo. El Viernes Santo. Hemos venido confesando, por ejemplo, en la catedral, los miércoles siempre, aunque no sea cuaresma, o sea, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana hay un equipo de sacerdotes confesando. Pero con motivo a la cuaresma, nuestro párroco, Monseñor Tomás Morel, y antes también Monseñor Valentín, que fue nuestro párroco, pusieron que todos los jueves de 5 a 6 de la tarde hubiese confesiones. Por ejemplo,
el último jueves de Cuaresma yo confesé y me senté a las 5 y me paré a las 6:30 porque tenía un compromiso. La gente confesó. Quedó gente. Sí, sí, porque la gente se confesó. Porque, padre, ¿hay alguna necesidad, usted observa, que quiere la gente entrar en contacto con Dios? Sí, Que hay sí. algo en el corazón que está empujando al ser humano a llegar a los pies de Jesús, si se pudiera decir así. Sí, no, es correcto. Volver a los pies de nuestro Señor, arrepentido. Pues mira, es que el pecado, mientras se está cometiendo, produce una alegría, entre comillas, una alegría falsa, porque luego esa alegría se transforma en una angustia, una tristeza grandísima. El pecado produce tristeza, produce angustia. En cambio, la gracia de Dios provoca alegría, provoca tranquilidad, provoca paz. Entonces, mucha gente cuando está ya ahogada en el pecado que le ha provocado una tristeza y una angustia profunda, entonces acuden al sacramento de la confesión con un corazón arrepentido. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa, papá, dame lo mío, que yo me voy. Papá le dio no lo que le correspondía, sino que le dio, sí, porque todavía no era momento para heredar a su padre. Sin embargo, el papá le da los bienes. Y el muchacho, mientras tenía unos pesitos en los bolsillos, era feliz. Tenía amigos, tenía mujeres a su alrededor, pero gastó toda su fortuna en prostitución. Cuando ya no tenía nada en los bolsillos, ya no había mujeres a su alrededor, no habían amigos. Sí. Se quedó solo. Y entonces cuando se queda solo no encuentra trabajo porque no tiene nada en los bolsillos, como dicen por ahí. Sí. Cuando una persona tiene dinero en los bolsillos tiene muchísimos amigos, sí, pero desde que no tiene nada se le va todo el mundo del lado. Solamente quedan los amigos que son fieles, que no son amigos del dinero sino de la persona. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa realidad, según la parábola, llevó a este joven a cuidar cerdos, que era lo más bajo en la cultura judía, cuidar cerdos. Pero no solo cuidar cerdos, estaba pasando un hambre tan fuerte que él quería comerse lo que comían los cerdos. Es decir, tocó fondo. Sí. O sea, más de ahí ya no podía llegar. Entonces, eso hizo que este joven recapacitara. Y entonces empezó a pensar en lo que dejó en su casa. En la casa de mi padre, tantos jornaleros que tienen que comer y yo aquí pasando hambre. Sí. El hambre es buena consejera en algunos momentos. Sí, por supuesto. Lo hizo recapacitar. Pero hubo algo bueno, él hizo una especie de examen de conciencia. En la casa de mi padre, tantos jornaleros y yo aquí pasando hambre. Vino entonces el arrepentimiento. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre que no merezco ser hijo suyo, que me trate como uno de sus jornaleros. Y se puso en camino. Y cuando va llegando a su casa, dice la parábola, el papá lo ve desde lejos y sale a su encuentro. Lo abraza, lo besa y hace una gran fiesta. Pero antes el muchacho cumplió con su palabra. Sí. Le dijo, papá, no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el papá no, el papá le dio la dignidad de hijo. ¿Lo perdonó? Y lo perdonó, lo abrazó. Sí. Me gustó mucho, Monseñor Freddy hizo una explicación muy bonita en su programa de que hay una imagen de un artista de apellido Rembrandt que tiene esa imagen, el hijo pródigo, el papá que acoge al hijo pródigo. Entonces, hay una mano que es más grande que la otra. Entonces, si dice Monseñor Freddy que la mano más grande simboliza la mano del padre que hace justicia, sí, del padre que pone orden en la familia. Pero la otra mano simboliza, que es más pequeña, simboliza la mano de la madre que trata con ternura. Es decir, a los hijos es cierto que hay que tratarlo con ternura, pero a veces también hay que ponerles régimen, como decimos. Entonces, el padre lo recibe con amor, con misericordia y le devuelve la dignidad de hijo. Entonces hace una gran fiesta porque su hijo estaba perdido y lo ha encontrado. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados,
y volvemos a sus brazos misericordiosos. Por eso siempre digo, en todas las confesiones, le digo a la gente, un corazón arrepentido con deseo de iniciar una vida nueva, Dios lo acoge con amor y misericordia. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice el profeta Jeremías: si Dios nos trata como merecen nuestros pecados, ¿quién podrá salvarse? Pero Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, porque es un Dios de misericordia. Lo único que sí Él espera de ti y de mí es un corazón arrepentido con deseo de iniciar una vida nueva. Mucha gente, Padre, decide en esta Semana Santa irse a lugares diversos y no va a la iglesia. Para ello, ¿hay un mensaje, una reflexión? Sí, y mira lo interesante, es que la religión, en este caso el cristianismo católico, no se impone, se propone. Y eso lo enseñó nuestro maestro. Estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaré con él. Es decir, Jesucristo no obliga a nadie. Lo ideal es que las personas tomen este tiempo para reflexionar: ¿cómo va mi vida? ¿Cómo va mi familia? ¿Cómo me estoy comportando en mi familia? Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo o hija, ¿cómo me estoy comportando yo? En mi lugar de trabajo, en mi comunidad. Y hacer como una especie de revisión de vida que nos ayude a ser mejor. Entonces, ojalá que para los que han decidido irse a la playa, pues bendito sea Dios, que también se encuentre con el Señor allá, pero los que se quedan, que también se encuentre con Jesús presente y real en la Eucaristía y en el hermano. Agradezco la presencia del Padre Rainel Vázquez. Él ha compartido en esta Semana Santa con nosotros un mensaje, una reflexión. Ojalá la gente pudiera escuchar, ver la entrevista y acercarse a Dios. Sí. Ir a las iglesias, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, sí. Y si no es católico, pues también vaya a su iglesia. Lo importante es que te encuentres con Jesús y que Jesús transforme tu vida, tu familia, tu corazón. Gracias, Padre. Continuamos con la programación de Telemedios Dominicana, Canal 25.